Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dairon Bernard. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Ciencias Administrativas. Y en la tarde de hoy les estaré explicando eh, sobre la clase de herramientas para la inteligencia de negocios, el reporte número 4, que trata sobre desarrollar el modelo de datos con Power Query para el análisis de la información. A modo de introducción, podemos decir que, bueno, el Power BI es una plataforma de análisis empresarial y Business Intelligence desarrollada por Microsoft. Sirve para conectar, limpiar y transformar datos de diversas fuentes, como Excel, bases de datos o sistemas en la nube, y convertirlos en gráficos o informes interactivos y visuales. Facilita enormemente la toma de decisiones. Tiene como objetivo principal convertir fuentes de datos dispares en información coherente, visual e interactiva para facilitar la toma de decisiones empresariales basadas en datos. Permite colocar, modelar y visualizar datos en tiempo real, transformando números complejos en informes y cuadros de mandos atractivos. En este caso, del reporte número 4, se desea transmitir los conocimientos para desarrollar el modelado de datos con Power Query para el análisis de la información de Power BI, en Power BI. Importar datos, limpiar y transformar datos en Power BI es un paso fundamental para transformar información aislada en inteligencia empresarial. Permite consolidar múltiples fuentes como Excel, SQL Web, limpiar y estructurar la información mediante Power Query y crear modelos analíticos rápidos y visuales para tomar decisiones estratégicas de manera informada. El desarrollo del modelado de datos de Power Query y el posterior análisis de la información conforman el ciclo ETL, extraer, transformar y cargar, y de inteligencia de negocios. Su objetivo es limpiar información desorganizada y estructurarla en un modelo relacional para la toma de decisiones. Bueno, aquí un poquito hablando más sobre el tema, lo que viene siendo el desarrollo del modelado de datos con Power Query y análisis de la información. Bueno, el modelado de datos y el análisis de la información con Power Query se basan en el proceso TL, extraer, transformar y cargar. Permite conectar múltiples fuentes, limpiar y dar forma a los datos y estructurarlos para crear dashboards interactivos en Power BI o Excel. La extracción, bueno, obtener datos, el modelado comienza conectando a una o múltiples fuentes de información. Power Query puede extraer datos de prácticamente cualquier lugar. Archivos planos como Excel, CSV, TXT, bases de datos relacionadas con SQL Server, MySQL, Oracle, que son lenguajes al final. Y bueno, servicios en la nube y páginas web como las APIs, la OData, la SharePoint, carpetas enteras para consolidar archivos automáticamente. Transformación y modelado y limpieza. Eh, Esta es la fase central en el editor de Power Query. Todas las acciones realizadas se registran en el panel pasos aplicados, lo que genera automáticamente código en el lenguaje M y se aplican de forma automática cada vez que se actualizan los datos. Las operaciones clave incluyen limpieza de datos para eliminar filas vacías o innecesarias, corregir errores en los encabezados y detectar o cambiar los tipos de datos, texto, número, fecha, por ejemplo. Combinación de datos, fusionar tablas, merge, para añadir columnas afines uniendo con una llave o un campo común, o anexar tablas, append, apilando datos con estructuras similares. Estructuración, crear columnas condicionales, agrupar datos y utilizar la función de anular dinamización de columnas on point, on pivot, para convertir bases de datos cruzadas en bases de datos tabulares óptimas para el análisis. Y bueno, tenemos también la optimización, que es query folding, asegurarse de que el motor delegue la mayor cantidad de transformaciones posibles al origen de datos como bases de datos SQL para acelerar el procesamiento. Carga y relaciones, análisis de la información. Bueno, una vez que los datos están depurados, se cargan al modelo de datos Power Pivot o Power BI. La normalización, bueno, separar la información en tablas de hechos, ejemplo,
ventas y tablas de dimensiones, ejemplo, clientes, productos, fechas. Las relaciones, bueno, se conecta a las tablas a través de sus llaves principales y foráneas, ejemplo, la identificación, guión bajo, producto, para crear un modelo de estrella, Star Schema. Análisis final, bueno, esta estructura alimenta la creación de medidas avanzadas con DAX y la construcción de gráficos en KPIs interactivos para la toma de decisiones. Para visualizar y analizar el modelo de datos en Power BI Desktop se deben utilizar la vista de modelo, que te permite ver las tablas, columnas, jerarquías y las relaciones entre ellas. Las medidas en Power BI son cálculos dinámicos basados en un lenguaje DAX que evalúan resultados en tiempo real según los filtros y segmentaciones aplicados en el reporte. Su función principal es resumir grandes volúmenes de datos, entre paréntesis, como calcular ventas globales para análisis interactivos. Funciones principales de las medidas. Bueno, dentro de sus funciones principales tenemos la agregación dinámica. Permiten sumar, promediar, contar o calcular el valor máximo mínimo de sus ventas globales. Interactividad. Se recalculan al instante al interactuar con gráficos o filtros. Si un usuario filtra por región, en la medida ajustará el cálculo solo a ese país o región. Optimización del modelo. Al no almacenar los resultados en la base de datos, ahorran memoria y agilizan el rendimiento del reporte. Evaluación de KPIs. Son ideales para medir metas, variaciones porcentuales, YTD y la Y o Y, o márgenes de beneficios corporativos. ¿En qué se diferencian las columnas ya calculadas? Bueno, para tomar la decisión correcta al modular tus datos, es clave entender cómo se comportan frente a las columnas calculadas. Las medidas, bueno, se calculan solo al momento de visualizarlas en un gráfico tabla. Su cálculo se adapta al contexto del filtro. Columnas calculadas, bueno, se calcula fila por fila durante la carga de datos y se almacenan en el archivo. No cambian aunque se apliquen filtros en el reporte. Aquí un poco ya explicando, ¿no?, qué fue lo que se hizo con respecto a el modelado de datos. Bueno, tenemos aquí un recorte de pantalla y la explicación simple de esto, bueno, es que para acceder aquí, el modelado de datos y el análisis de información con Power Query se basa, bueno, en el proceso ETL, extraer, transformar y cargar. Permite conectar múltiples fuentes, limpiar y dar forma a los datos y estructurarlos para crear dashboards interactivos en Power BI o Excel. Para ello accedemos a nuestro trabajo anterior desarrollado en Power BI a través de nuestra pantalla de inicio. Se visualizará en el extremo derecho de la pantalla unas pestañas Datos y dentro de ella nuestro archivo que se llama ventas-videojuegos. Desplegamos la pestaña del archivo y se visualizarán los campos tablas que contiene el archivo. Como paso número 2, bueno, nos dirigimos al extremo izquierdo de la pantalla y damos clic en el icono representativo a un diagrama modelado de datos, donde se nos visualizará en una tabla nuestro archivo con los nombres de los campos que lo conforman. Daremos doble clic derecho en el nombre del archivo y se nos abrirá una ventana con varias funciones. Seleccionaremos nueva medida, activándose en la barra de funciones la acción fórmula para crear una nueva medida en el archivo. Sustituimos la palabra medida por ventas-globales y justo después del signo igual que seleccionamos la función suma. Abrimos paréntesis y tecleamos ventas-videojuegos y seleccionamos en la ventana desplegada ventas-totales. Cerramos paréntesis creándose la medida ventas globales. Aquí, bueno, tienen una evidencia en el recorte de pantalla de paso por paso que fue lo que se hizo con justamente, ¿no?, la evidencia del resultado final. Como paso 3, bueno, creamos una nueva medida, es decir, vamos a crear dos medidas en este caso. Creamos una nueva medida repitiendo exactamente parte de los pasos anteriores. Daremos nuevamente doble clic derecho en el nombre del archivo y se nos abrirá una ventana con varias funciones. Seleccionaremos nueva medida y activándose en la barra de funciones la acción fórmula para crear una nueva medida en el archivo. Sustituimos la palabra medida por promedio en guión bajo ventas y justo después el signo igual que seleccionamos y el signo igual que seleccionamos la función
promedio, que entre paréntesis viene siendo average. Abrimos paréntesis y teclamos ventas-videojuegos y seleccionamos en la ventana que se despliega ventas-totales, creándose la medida ventas-totales. A modo de conclusión, con resultados, bueno, el modelo con Power Query y el análisis de Power BI son esenciales para la inteligencia de negocios y permiten automatizar la limpieza de datos ETL y estructurar bases de datos complejas para crear informes interactivos. Esto facilita una toma de decisiones rápida, precisa y basada en datos reales. El desarrollo del modelado de datos en Power Query actúa como la cocina de tus datos. Es la herramienta encargada del proceso ETL, extraer, transformar y cargar, y su importancia radica en la automatización de rutinas, que permite registrar los pasos de limpieza, eliminar errores, reemplazar valores, cambiar formatos para que se ejecuten automáticamente al actualizar el reporte. La integración de fuentes dispares que conecta y unifica información de distintas plataformas como Excel, SQL, CRM y web en una sola estructura coherente. Optimización de rendimiento, bueno, al filtrar información innecesaria desde el origen, reduce el peso del archivo, permitiendo que el sistema procese millones de filas de manera fluida. Análisis de la información en Power BI. Una vez que los datos están limpios y estructurados, Power BI permite transformarlos en valor estratégico, relaciones y modelado semántico. Se definen conexiones entre tablas, ejemplo, una tabla de ventas conectada a una de clientes por un ID, lo que permite utilizar el lenguaje de DAX para crear métricas avanzadas, KPIs y cálculos complejos. Visualización interactiva. Transforman números complejos en gráficos, mapas y paneles dinámicos. Los usuarios pueden explorar la información y hacer clic en elementos específicos para ver cómo impacta el panorama general. Democratización de los datos. Bueno, al centralizar los informes en la nube, cualquier miembro del equipo puede acceder a métricas en tiempo real desde cualquier dispositivo, evitando la discrepancia de datos entre diferentes departamentos. Bueno, acá tenemos entonces igual el banco de anexos con todas las capturas de pantallas utilizadas, evidenciando, bueno, el trabajo hecho, solicitado en la meta, y bueno, estas son las referencias que se han utilizado a lo largo de, bueno, todas las metas en cuestión, incluida esta. Espero que haya sido de su agrado. Hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias.